En este día quiero compartir con ustedes el paso a paso de este ingeniero. Vamos a realizarlo junto con un casquito y un chaleco. Mide aproximadamente 19 centímetros, así que lo vamos a realizar en un solo video completito. Si les gusta mi contenido, les invito a que se suscriban a mi canal porque de esa manera me apoyan muchísimo. Así que miren, así nos queda este ingeniero. Así que vámonos con el paso a paso. Estos son los materiales que vamos a estar utilizando en hilaza o en estambre. Serían estos colores. Ustedes pueden ir variando los colores dependiendo del diseño que ustedes tengan o quieran realizar. Por ejemplo, el casco puede ser blanco o puede ser azul rey. Ya es al gusto de cada quien. Utilizaremos también relleno, ojitos del número 10, aguja lanera, tijeras, gancho de 2.5, un poquito de silicón caliente. Y también utilizaremos una varita de madera para ponerle de soporte a la cabecita de nuestro amigurumi. Vamos a comenzar con los bracitos y en color piel, color carne, vamos a realizar un anillo mágico de 4 puntos. Dentro del anillo mágico vamos a hacer 4 puntos. Tenemos 2, 3 y 4. Vamos a jalar esta hebra más pequeña y ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer 4 aumentos. 1, 2, 3 y 4 aumentos. En total nos tienen que quedar 8 puntitos. En la vuelta 3 vamos a realizar los 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora vamos en la vuelta 4 y vamos a realizar 2 puntos bajos y una disminución por 2 veces. Realizamos entonces 2 puntos bajos, 1 y 2 y una disminución, ya saben que tomando la hebra delantera de 2 puntos y unimos y ahí hacemos una disminución. Vamos a hacer nuevamente 2 puntos bajos y una disminución. Vamos a tomar bien estas hebritas. Ok, antes de terminar vamos a hacer el cambio de color y va a ser al color de la camisita, que es en color azul bajito. Entonces aquí cortamos esta hebra y hacemos el cambio de color. Aquí anexamos este color. Muy bien. Ahora vamos a hacer la vuelta número 5 de punto sobre punto. Ok. Por nuestros 6 puntitos. Vamos a realizar esta vuelta. Vamos a tomar bien el punto 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a seguir haciendo el largo del bracito, así que de la vuelta, esta fue la vuelta 5, igual vamos a hacer la vuelta 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Es decir, 8 vueltas más de punto sobre punto. ¿Ok? Desde la 6 hasta la 13 vamos a hacer
punto sobre punto, así por nuestros 6 puntitos. Y bueno, aquí terminando ya nuestra vuelta 13, solamente vamos a hacer un punto deslizado y una cadenita y cortamos la hebra. Y ahora sí, ya tenemos listos nuestros bracitos para colocarlos en su momento. Vamos a comenzar con la parte de los zapatitos y realizaremos un anillo mágico. Dentro de este anillo vamos a realizar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos la hebra. Posterior vamos a realizar 6 aumentos en la vuelta 2. Aquí hacemos 6 aumentos. Como es negro, pues vamos a ir marcando para que no se nos pierdan las vueltas. Ahora en la vuelta número 3 vamos a realizar un punto y un aumento. Así lo vamos a hacer por toda la vuelta hasta terminar con 18 puntitos. Vuelta 4 vamos a ir haciendo, vamos a ir trabajando en blow, o sea en la hebra de acá, de aquí adentrito. Vamos a realizar los 18 puntitos. La hebra trasera que está acá, ¿ok? Vamos a hacer entonces 18 puntitos. Vamos con la vuelta 5 y ahora sí vamos a tomar el punto completo. Vamos a realizar 18 puntos en esta vuelta. Ok, punto sobre punto por toda la vuelta. 18 puntitos por toda la vuelta. Vamos con la vuelta 6 y ahora vamos a comenzar también a hacer disminuciones para que ya vaya tomando forma el zapatito. Y vamos a realizar 3 puntos bajos normal y luego vamos a realizar 6 disminuciones. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a concluir con 3 puntos bajos. Vamos con la vuelta 7 y vamos a realizar 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Siempre trabajar en color negro es un poquito más dificultoso, pero con paciencia lo vamos haciendo. Después de la disminución vamos a hacer ahora otros 5 puntos bajos. Llevamos 2, 3, 4 y 5. Como son botitas, vamos a darle un poquito más de altura, entonces vamos a hacer una vuelta más en este color negro y esta va a ser de punto sobre punto por nuestros 11 puntitos. Aquí ya terminamos la vuelta número 8 y vamos a comenzar ahora con la vuelta número 9. Aquí hacemos el cambio de color. Recuerden que solamente antes de terminar el punto de esa vuelta, pues cortamos la hebra y le anudamos la hebra del color nuevo y cerramos ese punto ya con el nuevo color. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos el cambio de color. Ahora vamos a hacer la vuelta 9, que serían punto sobre punto por toda la vuelta, por nuestros 11 puntitos.
pero solamente tomando la hebra de atrás, es decir, en bló. Así lo vamos a ir haciendo por toda la vuelta. Bueno, así va quedando ya esta botita. Recuerden que hay que ir rellenándola para que vaya tomando forma. Ahora vamos a tejer lo que es la pierna y vamos a tejer de la vuelta número 10 a la vuelta 16. Vamos a tejer punto sobre punto por nuestros 11 puntitos. Es decir, serían 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Serían 7 vueltas de punto sobre punto. Ok, entonces aquí las vamos tejiendo y en un momento nos vemos. Terminamos esta piernita haciendo un punto deslizado y una cadenita. Vamos a cortar la hebra. Y recuerden que vamos a hacer 2 piezas completamente igualitas. Y en un momento vamos a estar uniendo ya estas piernitas. Si ustedes gustan, en esta hebra que quedó aquí, pueden hacerle un borde a su botita con puro punto bajo y también queda muy bien. Ya es al gusto de cada quien. Ya tenemos listas las piernitas para unirlas. Ahora vamos a tomar del mismo color y vamos a realizar un nudo corredizo. Ahora vamos a tomar una de las piernitas y vamos a centrarlas más o menos aquí donde está el punto deslizado. Vamos a contar unos 2 puntitos a la izquierda, más o menos por aquí, y ahí vamos a empezar a trabajar. Metemos el gancho y jalamos esta gasita que se formó del punto corredizo que hicimos. Y ahora vamos a realizar 2 cadenitas. 2 cadenas. Vamos a poner la otra piernita igual que queden bien centradas y más o menos de donde está el punto corredizo, igual unos 2 puntos ahora a la derecha. Ahí los ponemos y vamos a empezar. Aquí tenemos un punto bajo. Vamos a empezar a hacer 11 puntos alrededor de esta pierna. Ya pusimos un punto, ahora nos faltan 10 puntos más. Llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Vamos a pasar por estas 2 cadenitas que hicimos. Uno y 2. Y ahora nos vamos en esta pierna haciendo igual 11 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y vamos a terminar haciendo 2 puntos aquí mismo en las cadenitas que levantamos. ¿Ok? Al final vamos a tener 26 puntos. Bueno, ahora de la vuelta número 18 a la vuelta número 20, vamos a hacer punto sobre punto por nuestros 26 puntos. Hay que tener el cuidado de ver que sí nos hayan quedado los 26 puntitos. Ok, entonces serían 18, 19 y 20. Serían 3 vueltas de punto sobre punto. Ok, entonces vamos a trabajar y en un momento nos vemos. Ya terminadas las 3 vueltitas de punto sobre punto, vamos a comenzar con la vuelta 21
Y en esta vuelta vamos a realizar 11 puntos bajos y una disminución por toda la vuelta o por 2 veces. ¿Ok? Entonces hacemos 11 puntos bajos y una disminución, luego 11 puntos bajos y terminamos con una disminución. Antes de terminar la vuelta 21 vamos a realizar el cambio de color al color de la camisita. Entonces aquí nos quedamos, ya cortamos aquí la hebra y vamos a colocarle este nuevo color. Y bueno, ahora sí ya vamos a cerrar este punto con este nuevo color. Y ahora vamos a realizar la vuelta número 22. Y vamos a realizar punto sobre punto por toda la vuelta por nuestros 24 puntitos. Aquí vamos a hacer este cambio de color de esta manera, como ya les he enseñado en algunos videos cómo lo realizo. Vamos a tomar solo la hebra trasera y hacemos un punto deslizado. Ahora sí tomamos el punto completo, ese mismo punto, y ya hacemos un punto bajo. Y este puntito que quedó del punto deslizado, ese no va a contar. Así que ahora empezamos 1, 2, 3, 4 y así nos vamos hasta llegar a nuestros 24 puntitos. Vuelta 23, vamos a hacer los mismos 24 puntos, pero solamente tomando la hebra de atrás. Así que ya saben, nos saltamos este punto que fue el punto deslizado y comenzamos aquí a tejer solo por la hebra, solo por la hebra de atrás. Y así nos vamos por toda la vuelta. Vamos con la vuelta 24 y aquí y donde sea necesario ustedes vayan marcando. En esta vuelta vamos a hacer punto sobre punto también por nuestros 24 puntitos. Así nos vamos haciendo puntos bajos por toda la vuelta. Vamos con la vuelta 25 y en esta vuelta realizaremos 10 puntos bajos y una disminución. Esto lo vamos a hacer por 2 veces, así que hacemos 10 puntos bajos, una disminución, 10 puntos bajos y terminamos en una disminución. Al final de esta vuelta vamos a tener 22 puntitos. Vamos a realizar ahora de la vuelta 26 y 27 nuestros 22 puntitos que tenemos hasta aquí en nuestro proyecto. Así que vamos a realizar estas dos vueltas de punto sobre punto. Vamos a realizar 22 puntitos en cada vuelta y así nos vamos. Y ahorita nos vemos. Bien, ahora vamos a realizar la vuelta 28 y en esta vuelta vamos a realizar 9 puntos y una disminución por 2 veces. 9 puntos, disminución, 9 puntos y terminamos en disminución. Al final vamos a tener 20 puntitos. Recuerden que así como vamos trabajando hay que ir rellenando para que nos queden muy bien formados nuestros trabajos. Bien, ya vamos a comenzar a pegar los bracitos. Estamos en la vuelta 29, que es la que vamos a comenzar. Y vamos a realizar 4 puntos bajos, 3, 4. Y ahí vamos a colocar el primer bracito, checando bien que este bordecito que queda aquí quede hacia atrás. Entonces, miren, entramos en un punto del bracito y un punto de nuestro el cuerpecito y hacemos un punto bajo. Vamos, buscamos otro punto y buscamos otro punto del cuerpo y hacemos otro punto bajo y nuevamente hacemos lo mismo. Ok, ahí entonces tomamos 3 puntos del bracito. Ya nos pasamos aquí a la parte de enfrente y aquí vamos a realizar 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Muy bien, aquí vamos a pegar el otro brazo. Vamos a tomar igual un punto del brazo y un punto
de el cuerpecito. 1, volvemos a tomar otro punto. 2 y el tercer punto. Muy bien. Y ya terminamos tejiendo estos 3 puntos para completar la vuelta. Muy bien. Vamos ahora con la vuelta 30 y ahora vamos a hacer un punto sobre punto por toda la vuelta, ya tomando los 3 puntitos que nos quedan en el brazo. Ok, empezamos a hacer aquí 3 puntos en la espalda. 3 puntos, 4, son 4 puntos. 4 puntos en la espalda. Y ahora sí tomamos nuestros 3 puntitos que nos faltan del brazo. 2 y 3. ¿Ok? Nuevamente los 7 puntos que teníamos o tenemos aquí en la parte de enfrente. Ahí están los 7 puntitos. Y pasamos por el brazo tejiendo los 3 puntitos que nos faltan. Ahí están. Y en esta parte concluimos con 3 puntitos más de la espalda. Ahora vamos con la vuelta 31 y vamos a realizar 3 puntos y una disminución por 4 veces. ¿Ok? Vamos a hacerlo. 3 puntos y disminución. Así nos vamos por toda la vuelta. Bien, antes de terminar esta vuelta, vamos a cortar la hebra y a cambiar de color al color carne. Bueno, entonces aquí cerramos con el color carne y ahora vamos a trabajar en blow esta vuelta, o sea, en las hebras traseras. Y vamos a realizar 2 puntos bajos y una disminución por 4 veces. Al final nos va a quedar 12 puntitos. ¿Ok? En este punto, si ustedes quieren ponerle también alambre, pues pueden ponerle. Aquí es el momento ideal para poner el alambre. Solamente pasamos un alambre de aquí de este bracito hasta el otro. En esta ocasión yo no le voy a poner. Y ahora vamos a continuar con la vuelta 33 y 34 de punto sobre punto por nuestros 12 puntitos. Ok, entonces vamos a hacer esta vuelta. La 33 y la 34 de punto sobre punto. Aquí vamos a ponerle un bordecito a esta camisita y vamos a tomar el cuerpecito de esta manera y aquí en la mera mitad, aquí es la mitad, entonces aquí vamos a agarrar este punto y vamos a realizar 2 cadenitas. Tenemos 1 y 2. ¿Ok? Ahora vamos a hacer ahí en ese mismo punto un punto alto. Hacemos el punto alto. Hacemos ahí mismo un medio punto alto. Y ahora sí nos vamos haciendo puntos bajos por todos los demás puntitos. Así nos vamos dando la vuelta. Y bueno, aquí ya dimos toda la vuelta con puntos bajos. Ahora, antes de llegar ya en este puntito, vamos a hacer un medio punto alto. Y hacemos un punto alto. Hacemos 2 cadenitas, perdón.
y las pegamos con un punto deslizado. Aquí con demasiado cuidado porque como están los otros hilos del cuello. Entonces aquí ya cortamos una hebra larga, un poquito larga, para pegar muy bien este cuellito. Ya ustedes deciden si lo dejan pues así como está o lo bajan un poquito. Ya nada más es cuestión de irlo pegando, irle haciendo unas puntaditas por toda la vuelta para que quede así, hacia abajo. Y miren, así quedó el cuellito de la camisita. Yo sí lo hice un poquito hacia abajo, le di puntaditas y así nos quedó. Ahora vamos con la vuelta 35. Aquí vamos a marcar con esta hebrita de color negro. Y en esta vuelta vamos a hacer 12 aumentos. Sacamos 12 aumentos en esta vuelta. Al final vamos a tener 24 puntitos. Ok, aquí nos vamos haciendo aumentos hasta terminar. Vuelta 36, vamos a realizar 3 puntos y un aumento por toda la vuelta. 3 puntos y un aumento. Lo vamos a realizar 6 veces, esta secuencia de 3 puntos y un aumento. Y al final vamos a tener 30 puntitos. Vamos en la vuelta 37 y nos corresponde realizar 4 puntos y un aumento, pero como es número par, vamos a dividir esos 4 puntos iniciales. Entonces vamos a realizar 2 puntos y luego el aumento. Y ahora sí nos vamos a realizar 4 puntos y un aumento por 5 veces. Y al final nos van a quedar 2 puntitos que los vamos a tejer normal en punto bajo. Vamos en la vuelta 38. En esta vuelta vamos a hacer 5 puntos y un aumento. 3, 4, 5 y el aumento. Esto lo vamos a hacer por 6 veces en toda la vuelta, 5 puntos y un aumento. Al final vamos a tener 42 puntitos. Y bueno, hasta esta vuelta vamos a hacer aumentos. Ahora solamente le vamos a dar altura a nuestra cabecita. Entonces vamos a tejer de la vuelta 39 a la vuelta 48 punto sobre punto por nuestros 42 puntitos. Es decir, vamos a tejer 10 vueltas lineales, 10 vueltas de punto sobre punto. Ya realizamos las vueltas que le dan esa altura a la cabecita. Ahora vamos a colocar los ojitos de seguridad. Yo aquí ya los acomodé y los puse en la vuelta 43. Recuerden, 39, 40, 41, 42, 43. Ahí los colocan con 9 puntos de separación, así los puse yo. Y ya ustedes buscan la posición de los ojitos que más les guste. Ya solamente les ponemos el broche y continuamos tejiendo. Vamos a continuar ahora con las disminuciones y en la vuelta 49 vamos a hacer 5 puntos bajos y una disminución. 2, 3, 4, 5 y disminución, y así lo hacemos por toda la vuelta hasta terminar. Vuelta 50 vamos a realizar 2 puntos primero y luego hacemos una disminución. Y ahora sí nos vamos haciendo 4 puntos y disminución por 5 veces y al final realizaremos solamente los 2 puntitos que nos quedan. Vuelta 51, vamos a realizar 3 puntos bajos y una disminución por toda la vuelta. Por toda la vuelta hacemos esta secuencia de 3 puntos bajos y una disminución. Antes de continuar cerrando la cabeza, vamos a colocarle ya la varita que le va a dar soporte. Más o menos tienen que medírsela ustedes así, que no quede tan grande. Y vamos a ir rellenando ya la cabecita para terminar de cerrar. Listo, ya quedó bien rellenadita la cabeza. Vamos a terminar de cerrar. Y en esta vuelta que sigue, que es la número 52,
Vamos a realizar 2 puntos bajos y una disminución por 6 veces, así hasta terminar esta vuelta. Vamos con la vuelta 53 y en esta vuelta haremos un punto bajo y una disminución. Punto bajo, disminución, y así nos vamos por toda la vuelta y al final vamos a tener 12 puntitos. Terminando esta vuelta vamos a cortar la hebra y jalamos. En estos 12 puntos vamos a cerrarlos con la aguja. Ya saben, tomamos la hebra delantera de todos los puntos de los 12 puntitos. Aquí yo ya estuve tomando la hebra de todos los puntos y al final solamente jalamos muy bien. Y ahorita cerramos así desde esta vuelta porque como aquí va el cabellito, pues ya esto no se ve prácticamente. Ya solamente escondemos hebra y listo. Vamos a continuar con las orejitas y realizaremos un anillo mágico. Se hacen muy rapidito. Hacemos el anillo mágico y dentro del anillo vamos a colocar 5 puntitos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora sí, cortamos la hebra, jalamos muy bien la del anillo mágico y listo. Así nos queda ya para colocarla. Y aproximadamente unas 4 filas después del ojo. 1, 2, 3, 4. Ahí colocamos la orejita. Tomamos así y tomamos un punto de la cabeza y un punto de la orejita. Más o menos se pega en 3 puntitos. Siempre aseguramos muy bien. Y perdemos esta hebra aquí, anudamos, cortamos y listo. Vamos ahora a colocar la nariz. Ponemos una hebra de hilo y salimos acá en medio. En la vuelta del ojo, una vuelta hacia abajo. Ok, vamos a tomar, en este caso yo voy a tomar 3 puntitos para formarle la nariz. Esta nariz que le vamos a poner es súper sencilla de hacer, solamente vamos a hacer unos bordes o bordaditos aquí en la nariz. Miren así. Ya sea de 2, de 3, de 4, a como ustedes vayan viendo. Ahí quedó ya su nariz. Ustedes la pueden hacer más pequeña si gustan. Ya es al gusto de cada quien el diseño que le vamos a hacer en la carita. Vamos a utilizar la hebra negra para ponerle el borde de los ojos y las cejas. Con esta hebra vamos a salir aquí a un ladito del ojo. ¿Sí? Y vamos a hacerle como una forma de diagonal aquí un punto cerca del ojo. Solamente eso, en esta ocasión solamente eso, y hacemos lo mismo en el otro ojito. Y nos tiene que quedar así. Vamos a realizarle ahora la ceja con este mismo hilo que estamos usando y lo posicionamos del ojito unos 2 puntos arriba y vamos a tomar 3 puntos y aquí yo le voy a hacer doble bordado. Ya le hicimos uno, aquí le vamos a hacer otro.
pero lo vamos a sacar así esquineadito en este punto, un punto hacia abajo, y ya luego lo bordamos. Bordamos ese puntito nada más de una sola pasada. Y así nos queda ya la cejita de nuestro muñequito. Aquí vamos juntando las hebras y al final se anudan y se esconden. Vamos a colocarle un poquito de blanco. Y con el color blanco vamos a hacerle este bordecito para que le dé un poco más de vista al ojito. Miren, salimos aquí en medio y solamente hacemos como una media luna. Y listo. Miren, así va quedando su carita. Aquí le hice una boquita con una hebra súper delgadita. Ya esto es opcional, si ustedes gustan dejarlo sin boquita, igual está muy bien. Ahora vamos a continuar con el cabellito. Lo vamos a tejer en color negro y comenzaremos con un anillo mágico de 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jalamos la hebra más corta y continuamos. Vuelta 2. Vamos a realizar 6 aumentos. 1, 2 y así nos vamos hasta tener 12 puntitos. Vuelta 3, vamos a realizar un punto y un aumento. Esta secuencia la vamos a hacer por 6 veces y al final vamos a tener 18 puntitos. Vuelta 4, vamos a realizar 2 puntos y un aumento. Así nos vamos, 2 puntos y un aumento por toda la vuelta y al final vamos a tener 24 puntitos. Vamos con la vuelta 5 y en esta vuelta vamos a realizar 3 puntos y un aumento por 6 veces y al final vamos a tener 30 puntitos. Nos toca realizar 4 puntos y un aumento en esta vuelta. Vamos a realizar primero los 2 puntitos, luego hacemos el aumento y ahora sí nos vamos haciendo 4 puntos y un aumento por 5 veces. Lo repetimos 5 veces y al final nos van a quedar 2 puntitos que vamos a tejer para terminar esta vuelta. Vamos ahora con la vuelta 7 y en esta vuelta vamos a realizar 5 puntos y un aumento. Esto lo vamos a hacer por toda la vuelta y sería ya nuestra última vuelta de aumentos. Así que al final vamos a tener 42 puntitos. Vamos a terminar ya esta vuelta con un punto deslizado. Y de ahí ya vamos a comenzar a hacer unos mechones para que ya vaya quedando nuestro cabellito. Vamos a realizar aquí 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y en este primer punto vamos a realizar un punto bajo. Ya después nos venimos haciendo medios puntos altos. Así hasta llegar a la base. En total son 8 puntos los que vamos a realizar, 8 medios puntos altos. Ok, y nos saltamos un puntito y ya en el siguiente vamos a hacer un punto deslizado. Y así nos vamos haciendo estos mechones. En total vamos a hacer 11 mechones igualitos a este que hicimos. Ahora vamos a hacer los mechones centrales. Para eso vamos a contar aproximadamente 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí en este vamos a tomar ese mismo color negro
Aquí le doy una vueltecita para que quede bien seguro. Y miren, vamos a hacer en total 8 puntos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a regresarnos igual con un punto bajo. Y luego vamos a hacer 6 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ok, vamos a saltarnos un puntito y así lo pegamos con un punto deslizado. Como este mechoncito, vamos a hacer 5, o sea, en total van a ser 5. Y así nos van quedando los mechoncitos. Este último lo vamos a pegar en este punto, luego al que sigue, igual con un punto deslizado. Cortamos hebra y de igual forma vamos a hacer un punto falso aquí para esconder esta hebra. Escondemos esta hebra y ya dejamos listo el cabello. Vamos a colocar el cabello y aquí donde está el anillo mágico vamos a juntarlo con el anillo mágico de el muñequito. Normalmente así es para que nos quede bien derechito. Y ahora sí, con ayuda de los alfileres vamos a estar acomodando mechón por mechón. Aquí detrás de la oreja vamos a poner este. Y así nos vamos acomodando todos estos mechones aquí en la cabeza. Y estos pues no, porque estos van a ir hacia atrás. Ya le colocamos los alfileres. Aquí vamos a pegarlos muy bien. Yo lo voy a pegar con silicón. Y ya ahorita se los voy a acomodar y ya se los muestro, ¿ok? También aquí pueden ponerle ustedes una gotita de silicón y pegárselos hacia atrás para que no se mueva esta parte y le quede firme. Bueno, ahorita les muestro cómo nos va quedando. Bueno, así vamos. Ya colocamos el cabellito, lo pegamos con silicón caliente. Ahora solamente este paso es opcional, pero con una hebrita de este mismo color, pero más delgada, vamos a ir cosiendo estos mechones. A mí me gusta hacerlo para que quede un poquito más seguro, pero nada más aquí en las puntitas. Entonces así nos vamos pegando mechón por mechón hasta terminar. Y ya quedaría lista la cabecita con su cabello. Bueno, así nos quedó ya terminado el cuerpo completo de nuestro ingeniero. Ya el caballito quedó listo, le pusimos aquí unas chapitas y ya está prácticamente listo. Solo falta hacerle su casco y su chaleco. Vamos a utilizar el color naranja para realizar el chaleco y comenzaremos haciendo un nudo corredizo. Posterior vamos a hacer 18 cadenitas. Vamos a regresarnos tejiendo puntos bajos por toda esta cadenita que hicimos. Así nos vamos hasta terminar. Vamos a hacer en total 17 puntos bajos. Vamos a subir con una cadenita y vamos a realizar 17 aumentos de puntos bajos. Así nos vamos haciendo los 17 aumentos hasta terminar esta fila. Bueno, aquí ya terminamos esta fila, que es la número 2, y tenemos que tener 34 puntitos. Vamos a hacer 2 cadenitas al aire, giramos el trabajo y ahora en esta fila número 3 vamos a realizar 4 medios puntos altos. La siguiente manera: 1, 2, 3 y 4. Vamos a realizar 3 cadenitas y nos vamos a saltar 7 puntitos. Y en el número 8 vamos a hacer un medio punto alto.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aquí en el 8 vamos a realizar el medio punto alto. Y ahora nos vamos a ir haciendo medios puntos altos. En total, contando este, vamos a hacer 12 medios puntos altos. 12. Terminando los 12 medios puntos altos, vamos a hacer 3 cadenitas. Y igual vamos a saltarnos 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y en el número 8, ahí vamos a hacer un medio punto alto. Ahí está. Vamos a hacer 4 medios puntos altos en total, aquí para terminar esta fila número 3. Y así nos queda. Tenemos que terminar con 26 puntos en esta vuelta. Ahora, de la vuelta 4 a la 8, vamos a hacer esos 26 medios puntos altos. Es decir, vamos a hacer 2 cadenitas, giramos el trabajo y hacemos medios puntos altos en toda la fila. Y así hacemos la fila 4, 5, 6, 7 y 8. 5 filas de medios puntos altos por nuestros 26 puntos, ¿ok? Entonces voy a tejer y ahorita nos vemos. Bueno, aquí ya terminé las 5 vueltas de medios puntos altos. Ahora en esta última vuelta, que es la 9, vamos a hacer una cadenita y damos la vuelta. Y vamos a realizar puntos bajos por todo el chalequito. Desde acá nos vamos todo aquí, 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 hasta terminar acá. Miren, aquí para girar nuestro trabajo en los puntos bajos que vamos a hacer para acá, podemos hacer 2 puntos juntos en un mismo punto para que gire el trabajo y ya nos vamos haciendo puntos bajos y así lo podemos hacer en cada esquinita de aquí para que le dé esa vueltecita al trabajo. Aquí ya terminamos solamente con un punto deslizado y cortamos la hebra y escondemos. Se me olvidaba decirles que vamos a utilizar un poquito de color gris para darle ese efecto que tienen los chalequitos. Vamos a realizar un nudo corredizo para formar una gasita como esta. Ahora vamos a agarrar nuestro chaleco y vamos a introducir el gancho aquí en alguna línea después de este bordecito en la parte de arribita. Y ahí vamos a jalar esa gasita. Y ya que tenemos la gasita aquí, vamos a ir haciendo puntos deslizados, jalando la hebra de color gris. Ok, aquí nos vamos por toda la línea, así de esta manera. Flojito, flojito, para que nos vaya quedando bien y no se vea como jalado el tejido. Así nos vamos a ir haciendo con mucha paciencia este bordecito por toda esta línea hasta terminar acá. Ya solamente pues cortamos la hebra y escondemos. Esta línea que hicimos aquí la vamos a hacer también en esta partecita de acá arriba para que tengan estas 2 líneas, ¿ok? Entonces la hacemos y ahorita les muestro cómo nos va quedando. Aquí ya ando escondiendo las hebras de este ladito. Solamente vamos a ir tomando estos puntos con la aguja para ir escondiendo en esta línea. Así miren. Bueno, así nos va quedando nuestro chalequito. Ahora vamos a hacer una línea más que será de aquí y va a recorrer todo nuestro cuellito hasta llegar aquí, de la misma forma en que hicimos estas. Así quedó ya listo el chalequito. Vamos a medírselo. En esta ocasión yo trabajé en acrílico el chalequito, entonces le tuve que pasar un poquito de fuego para que
no tuviera pelucitas y quedara bien parejito el trabajo. Miren, así nos quedó, le queda muy a su medida, así que ya está listo el chalequito. Ahora vamos por el casco. Vamos a realizar el casco en color azul y para no alargar tanto el video, porque mi propósito es hacer todo el proceso en un solo video, les voy a decir cómo vamos a tejer este círculo. Vamos a comenzar con un anillo mágico de 6 puntos. En la vuelta 2 vamos a hacer 6 aumentos. En la vuelta 3 vamos a hacer un punto y un aumento. Ya saben que lo vamos a hacer por 6 veces. En la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos y un aumento, igual por 6 veces. En la vuelta 5 vamos a hacer 3 puntos y un aumento, igual por 6 veces. Y hasta este punto vamos a tener 30 puntitos en nuestro círculo. Vamos en la vuelta 6 y vamos a realizar 4 puntos y un aumento. Vamos a tener 36 puntos al final. Y en la vuelta 7, que es esta última, vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento por toda la vuelta. Al final vamos a tener 42 puntitos. Ok, ahora vamos con la vuelta número 8 y vamos a realizar punto sobre punto por toda la vuelta hasta terminar. Ok, así nos vamos haciendo punto sobre punto hasta finalizar la vuelta. Terminando la vuelta 8, vamos a tejer ahora otra vuelta de aumentos y vamos a tejer 3 puntos y hacemos un aumento. Después vamos a tejer 6 puntos y un aumento por 5 veces y al final nos van a quedar 3 puntitos y los tejemos normalmente y así terminamos esta vuelta. Ahora vamos a hacer la vuelta 10, 11 y 12 de punto sobre punto para darle un poquito más de altura a nuestro casquito. Entonces vamos a tejer estas 3 vueltas de punto sobre punto por nuestros 48 puntitos que tenemos aquí. Al final realicé una vuelta más de punto sobre punto. ¿Ok? Entonces aquí ya vamos a cortar la hebra solamente. Vamos a hacer aquí un punto deslizado y de manera discreta escondemos esta hebra. Aquí es la parte de atrás donde cerramos el punto. Vamos a irnos hacia el frente y mero aquí enfrente vamos a contar 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Más o menos aquí. Vamos a jalar esta hebra porque vamos a hacer como que el frente de este casco. ¿Ok? Vamos a realizar ese borde que tienen los casquitos y vamos a comenzar con un punto deslizado. En el siguiente vamos a hacer un punto bajo y ahora vamos a realizar 12 medios puntos altos. Aquí llevamos 3 y así nos vamos hasta hacer 12 medios puntos altos. Después de los 12 medios puntos altos vamos a realizar un punto bajo y terminamos con un punto deslizado. Cortamos hebra y hacemos un puntito falso aquí para que nos quede bien la terminación del casquito. Vamos a realizar la cinta que tiene arriba el casquito y para esto vamos a hacer un nudo corredizo. Posterior vamos a hacer 16 cadenas. Nos vamos a regresar en la segunda cadenita haciendo puntos bajos.
En total vamos a hacer 14 puntos bajos. En la última cadenita que nos queda acá, vamos a realizar un aumento triple, es decir, 3 puntos bajos en un mismo punto. Y de esa manera va girando. Ahora vamos a realizar, aquí tomando ya esta hebra, vamos a realizar 13 puntitos bajos de este lado. 13 puntitos. Y en el último punto que nos queda vamos a hacer un aumento. Ahora solamente aquí hacemos un punto deslizado y cortamos la hebra. Vamos a esconder esta hebra y también cortamos esta para que ya nos quede lista la pieza. Ya que la tenemos lista, lo único que vamos a hacer es pegarla con un poquito de silicón. Aquí mero en medio de donde está este bordecito que hicimos. Así, más o menos aquí, unas 4 líneas hacia arriba, que pase por el anillo mágico y que baje. Así. Lo voy a pegar y ya ahorita les muestro cómo nos quedó. Y bueno, así concluimos este proyecto. Espero que les haya gustado, que lo realicen y si tienen alguna duda, alguna pregunta acerca del patrón, pueden escribirme y con gusto yo les estaré respondiendo. Ahí lo tienen ya listísimo, así que nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Suscríbete y dale like.